Buenas tardes a todos mis amigos y amigas de Detona, que el día de hoy nos escuchan, no importa dónde estén, pero nos están escuchando y nos están viendo. El día de hoy tenemos el gusto de tener en el programa de Detona a Horacio Tijerina, que es el actual presidente estatal de Movimiento Ciudadano, cuyo partido está en el gobierno, en la persona de Samuel García como gobernador del estado de Nuevo León y de Luis Donaldo Colosio en Monterrey y otros municipios más. Bienvenido, Horacio, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias, don Raúl, por la invitación que aceptamos gustoso y por tener la oportunidad de dialogar con usted, con un personaje que tiene mucha experiencia en la política de la localidad y sobre todo con el amplio auditorio que tiene Detona. Muchas gracias, Horacio. Oye, pues primero, antes que todo, platícanos un poquito cómo fue que llegaste a Movimiento Ciudadano. ¿Desde cuándo estás en este partido y qué has estado haciendo? Si eres tan amable, por favor, para que la audiencia conozca tus antecedentes. Fíjese usted, don Raúl, y a toda la gente, qué buena pregunta, porque nunca hay oportunidad de compartir los inicios. Fíjese que yo tuve oportunidad de conocer al actual senador Dante Delgado, está hoy como senador, y también como dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, que en aquella ocasión también lo era. Aproximadamente, ¿qué sería? Mediados del año 2012. Y nos invitó a mí y a otro buen amigo, Melchor Yabona, para que nos integráramos en la construcción de Movimiento Ciudadano, que precisamente acababa de llevar su junta de coordinadora nacional y de consejo, y acababa de cambiar de nombre a Movimiento Ciudadano. Era Convergencia antes, ¿verdad? Una Convergencia. Y a partir del 2012, yo creo que más o menos por agosto, septiembre, estuvimos valorándolo y pensando en el caso mío, porque yo pues nunca había participado activamente en la política electoral o ya propiamente en la política, en alguna fuerza política. Por supuesto que me interesaba, las personas que tenemos vocación de servicio y que nos gusta el servicio público y la política, pues siempre el dar ese paso es importante y es trascendental, porque si no las cosas se quedan de una manera en el activismo o sin poder, de una manera testimonial. Por tal motivo, pude pensar las cosas en ese momento, y a partir de, yo creo que de diciembre o enero del 2013, empezamos a construir todo, lo que es el movimiento ciudadano, que no había nada, no teníamos nada, no teníamos recursos, no teníamos prerrogativas, no había nada. Y a partir de eso, a partir de la primera dirigencia de Melchor Yabona y después de la doctora Pilar Lozano, empezar a construir una ruta electoral para presentarnos en el 2015, donde pudimos ganar 2 diputaciones locales o estar representados por 2 diputaciones locales, una de ellas encabezada por el actual gobernador Samuel García como diputado local, tener unos cuantos regidores en aquella época, en el 2015, entre unos, no sé, no recuerdo, 7, 8, 9 regidores, entre ellos un servidor que entré como regidor al Ayuntamiento de Monterrey, y empezar a hacer toda la ruta hacia el 2018 y después hacia el 2021. Fueron épocas pues difíciles, porque el senador Delgado siempre nos dice, bueno, es que empezamos de cero en Nuevo León, pero yo siempre le decimos, pues no, empezamos como de menos 100 en aquella época. Tú te acordarás, pues estaba gobernando Rodrigo Medina, en la presidencia estaba Peña Nieto,
y teníamos una situación muy, pues un estado que se estaba agraviando mucho a la gente por el tema de la corrupción, por el tema de los malos gobiernos, y era una temporada difícil, como siempre en la política. Siempre las cosas son difíciles, son duras, pero hay que tener el temperamento y la emoción para sacar las cosas adelante. Muy interesante. Yo tenía más o menos alguna idea, pero no sabía de todos estos detalles. Me da gusto que los compartas con la audiencia de Detona y con un servidor. Pues entrándole al tema, es evidente que cuando llegas al gobierno, pues es totalmente diferente a lo que era la oposición, ¿verdad? No es lo mismo estar gritando desde la banqueta a estar gritando o estar actuando desde el gobierno o actuando desde el gobierno. Fíjate que yo he recibido una gran cantidad de mensajes de seguidores que tengo en Detona sobre la participación de Samuel en el gobierno y por supuesto el conflicto que hay entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en Nuevo León. Y déjame empezar por esta pregunta. ¿Qué fue lo que detonó, valga la pregunta, detonó de Detona, detonó ese movimiento de llegada de alcaldes y diputados locales y regidores a Ciudadano, a Movimiento Ciudadano? ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que sucedió? De repente fue algo muy atractivo, de repente surgió así mágicamente, o platícanos qué fue lo que pasó. Bueno, me gustaría hacer hincapié en la primera parte de lo que estabas comentando antes de hacer la pregunta, que por supuesto usted lo tiene bien detectado. En primer lugar, nosotros cuando hemos sido oposición, actualmente lo somos a nivel federal, que ha dado un retroceso de varias décadas por su forma de actuar, con un autoritarismo, un centralismo, unas ganas de ir derruyendo todo lo poco bueno que había en la administración pública, los programas federales de protección para municipios o de fondos para municipios, el Fonden de apoyo a los estados y a los municipios también en desastres naturales, y una serie de desarticulaciones que han hecho. Nosotros las hemos señalado como oposición, pero siempre hemos sido, tanto a nivel federal y cuando lo fuimos en el estado, una oposición muy responsable, muy seria, muy preparada en el aspecto de no solamente, como mencionaste, no solamente gritar, no solamente hacer un show escénico, sino siempre fundamentar bien nuestras peticiones, nuestras exigencias en lo que no estamos de acuerdo y también aprobar o apoyar cuando se hacen acciones y se está haciendo un buen ejercicio del servicio público. La acción de gobierno es muy difícil, siempre va a ser muy difícil, porque tiene que ver mucho, en primer lugar, con la gente, con la naturaleza humana, con las expectativas, que tiene que estar apegado todo eso a la ley, es decir, al campo vigente que tiene la administración pública, tanto a nivel federal, a nivel estatal y municipal, legislativo, etcétera, judicial. Todos los actos de gobierno, todas las acciones de gobierno tienen que estar fundadas en derecho y en lo que la ley permite. Ahí tenemos ya un primer campo de acción que acota. Y otro, pues el presupuesto, los recursos materiales y los recursos financieros que nunca son suficientes o que no son suficientes para poder aportar todas las exigencias de la sociedad. Ahora bien, dicho esto y sin que sea, en que esté yo mismo negando lo que estoy diciendo, el presupuesto que presentó el gobernador Samuel García al Congreso del Estado y que fue aprobado por unanimidad, es un presupuesto que si se le quita, y así está haciendo, toda la parte que de
cosas sospechosas, de cosas de aviadores, de situaciones anómalas que sucedían en los presupuestos anteriores, da un resultado suficiente como, por ejemplo, presentar obras tan importantes y tan interesantes y tan necesarias que necesita nuestra gente en Nuevo León, como la carretera intraserrana, como las líneas del metro que se están presentando, como los proyectos de salud tan importantes de salud o de gratuidad en la salud a las niñas y a los niños que lamentablemente tienen la enfermedad de cáncer, a las mujeres con cáncer de mama, la renovación total que se está haciendo en Capullos, que estaba totalmente abandonada y olvidada, algo que debe de ser tan de primera mano como proteger precisamente a las niñas y a los niños que están en una situación muy vulnerable o de abandono total o parcial por sus familias, por diferentes procesos familiares a los que no podemos abundar. Pero todo eso que ha estado abandonado en el Estado, que se ha quedado en la saga en los últimos por lo menos 2 sexenios, por lo menos dos administraciones gubernamentales, se le está dando prioridad e importancia. Por supuesto que hay, y si nos encontramos con que a veces no hay una oposición como la nuestra cuando lo somos o cuando sí actuamos responsable y que quiere que le vaya bien al Estado, pues las cosas se empiezan a dificultar mucho. Y sobre todo, y ahí yo haría un hincapié y subrayaría, a que tenemos una situación grave de una sequía real, porque eso no se puede ocultar, es decir, están los datos que lleva Conagua, que es un organismo público federal, los datos que llevan los mismos meteorólogos de la región, que son muy buenos y muy acreditados en los diferentes medios de comunicación. Los que vivimos y habitamos este estado durante muchos años, que hemos visto cómo ha venido a menos el vital líquido. Si a eso le agregamos, don Raúl, y al público que nos está escuchando, una pésima gestión de los recursos hídricos por parte de agua y drenaje, muchos de ellos que se han elevado a denuncias públicas por la misma actual administración de agua y drenaje y del gobierno central, encabezado por Samuel García, y todo lo que se ha ido socializando con toda claridad y transparencia por inclusive el mismo gobernador de varias situaciones de robo de agua y de acaparamiento y de situaciones de ese tipo, pues nos dan en una situación como la que estamos ahorita, estamos sufriendo todos y todas los que habitamos este estado y preponderantemente. Perdón, Horacio, sí. La pregunta fue ¿por qué? Sí, pero le estoy dando un matiz. Digo, creo que todo esto que tú estás diciendo ya, de alguna forma ya lo conocemos. Entonces, todo esto que tú me estás diciendo provocó exactamente. La ida o la bienvenida de todos estos alcaldes y diputados y regidores a Movimiento Ciudadano. Es que dentro de ese esquema, donde nos encontramos una situación grave, que yo al menos en los 50 años de vida, había vivido en los 80 la crisis del agua de don Alfonso, pero no con las presas vacías, como se puede acreditar y constatar. Es una situación que detona en el Estado gravemente y que el gobernador tiene que atender él y todo su equipo. Y no solamente eso, sino lo que se espera es la solidaridad de los alcaldes, de los poderes constituidos del Estado, inclusive de los partidos de oposición. Y no obstante eso, lo que empiezan a hacer es intentar quitarle atribuciones al gobernador para, dentro de sus funciones, quitarle aparatos de gobierno, responsabilidades, facultades, atribuciones. Una cuestión que si llegan a hacerla, sería jurídicamente errónea, porque nosotros tenemos, como usted sabe, un sistema constitucional presidencial basado en la distribución o en la separación de 3 poderes y que cada uno de los poderes tiene sus atribuciones bien delimitadas dentro del marco legal, llámese Constitución, la Constitución General, la Carta Magna,
la Constitución local y las diferentes leyes que reglamentan o que enmarcan la función de la administración pública. Dicho esto, y al tratar de hacer por algunos personajes y legisladores el tratar de ganar más campo y de quitarle atribuciones, es que se empiezan a sumar, y esto yo siempre lo he dicho en todas las declaraciones que hemos dicho, pues que hay que preguntarle a los que se suman. En todo este hecho, algunos actores políticos con los que se habían tenido pláticas informales deciden dar el paso para que sean sumados o adherirse a Movimiento Ciudadano, una cuestión que permite la ley, tanto para alcaldes como para diputados locales, diputados federales, senadores, etcétera. Entonces, actuando en ese marco legal y poniéndoles a los alcaldes que se están sumando y a nuestros legisladores que para Movimiento Ciudadano es de prioridad y de suma importancia que se hagan buenos gobiernos, que se administren conforme a los principios de Movimiento Ciudadano, que son públicos y que son pilares de Movimiento Ciudadano, y que por supuesto que los vamos a ayudar a que logren el ser buenos gobiernos, transparentes, rendidores de cuentas, con combate a la corrupción, etcétera, que se cumplan, porque esta es una condición sine qua non para todos los candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano que logran ser autoridad electa o que logran un cargo público. La ciudadanía lo que quiere saber es por qué estas gentes dejaron el PRI y el PAN, y creo que hasta el Verde Ecologista, si mal no me acuerdo, y se fueron al Movimiento Ciudadano. Han sido diferentes institutos, el PRI, el PAN, Morena, Verde, PANAL, etcétera. Yo en el respeto máximo, yo lo he platicado con ellos y ellos tienen una versión, no creo que yo lo deba dar, pero muchos de ellos y los que lo han dado de manera pública, muchos de ellos que se nos han preguntado en entrevistas, lo han dado de manera pública, es que de alguna manera querían romper o quieren romper precisamente con las fuerzas políticas de la vieja política, que por algunas cuestiones de grupos, etcétera, los tenían a ellos, y es lo que ellos dicen, maniatados y obligados a una serie de cosas que ellos ya no estaban dispuestos a compartir o hacer. Esas son las situaciones que algunos de ellos nos refirieron. Y ustedes lo reciben sin condición alguna, me imagino. No, le comenté a usted la condición sine qua non que ponemos y la exigencia máxima, que es que todos los compromisos de campaña y los planes de gobierno que tienen se cumplan. Es una condición muy importante. Y el hacer y construir muy buenos gobiernos que respondan a las expectativas de la gente, de las diferentes poblaciones y comunidades de los municipios, y no a ningún grupo o intereses particular. Claro que queremos que esto sea siempre pensando y en el centro la gente de Nuevo León, las mujeres y los hombres y los jóvenes de Nuevo León, que sean los que sean beneficiados por todas estas acciones de gobierno y de un mejor servicio público, don Raúl. Y hay un conflicto también en la ciudadanía por la falta de agua. No es culpa del gobierno de Samuel, lo debo de reconocer, ¿verdad? Y entonces, estas relaciones, Horacio, en lugar de sumar a las soluciones, lo que hacen es entorpecerlas. Esa es la opinión de la gente y la opinión mía también. La opinión de la gente, la opinión de la gente, lo que nos ha dicho en muchísimas ocasiones y lo que hemos escuchado a partir de toda esta escaramuza que se fue dando, es que a la gente le disgusta que haya pleitos tan enfrentados entre los diferentes actores de política, sobre todo cuando existen problemas que ellos tienen y que tenemos en la realidad, y que prefieren que los actores políticos se pongan de acuerdo en soluciones, en buscar soluciones, y no en estar acrecentando o crispando el ambiente o el humor social. Dicho esto, don Raúl, lo que nosotros hemos hecho siempre a partir de todo esto es un llamado a la altura de miras, al ver por todo Nuevo León y no solamente por intereses particulares.
el que esto se pueda dirimir dentro de un campo, lo que tenga que ver del poder legislativo dentro del poder legislativo, y que el gobernador pueda concentrarse y hacer las acciones pertinentes para no solamente solucionar, porque tiene usted razón, y retomo esto que usted dice, no es culpa y no es responsabilidad del gobierno de Samuel García, por supuesto, y así nos lo hemos visto en algunas encuestas que nos han presentado, pero el que sí está dando la cara, el que sí está haciendo frente y por supuesto tiene la obligación de solucionar esto es el gobernador Samuel García. Sí, Y así lo va a implicar. Porque estoy es de algo... acuerdo, estoy de acuerdo. Pero Entonces, acuérdate una cosa, mi querido Horacio, y tú ya tienes mucha experiencia por lo que me acabas de decir. Un gobierno no es de una persona. Sí lo encabeza una persona, en este caso, el Poder Ejecutivo está encabezado por el gobernador. El Poder Ejecutivo, por definición, es unipersonal. Por Poder eso, Ejecutivo es unipersonal. de eso no tengo ninguna duda. Desde el punto de vista jurídico y formal, es una persona. Pero también nos indica la Constitución, con toda claridad, que el gobierno tiene que ser de instrumentos que invoquen y que convoquen a la comunidad para resolver los problemas. O sea, yo no entiendo todavía, y lo digo con toda claridad, el presidente López Obrador manifiesta un gobierno de una sola persona. Y lo que estamos observando en Nuevo León es algo parecido. En lugar de buscar soluciones conjuntas, el gobernador hace su lucha y algunas han sido atinadas, debo aceptarlo, pero no va, una sola persona no va a resolver todos los problemas, Horacio. Y déjame terminar con esta frase, o con este concepto más bien. Para mí un gobernador, un titular del Poder Ejecutivo, es el que suma esfuerzos, es el que atrae convenios, es el que atrae a las mejores cabezas, talentos de la comunidad para resolver los problemas, no para confrontarlos. Movimiento Ciudadano estaría de acuerdo en un pacto social de gobernabilidad y de protección del agua para beneficio de los regiomontanos y de los novoleses. A ver, de los actores políticos, no, de todas, inclusive parte de su primer, digamos, lema o grito de guerra fue, si todos somos parte del problema, la solución somos todos somos parte de la solución, que es algo que el llamado, claro, el llamado está hecho. Se atravesó. Suena precioso, suena toda madre, pero hay que ejecutarlo. Se atravesó por el camino estas situaciones de las que ya platicamos. Pero espérame, no voy a hacer un paréntesis, mi estimado Horacio. Yo no estoy defendiendo al Poder Legislativo, que te quede muy claro, y a Samuel también. Yo sé que en el Poder Legislativo hay una bola de malandros y una bola de gente que no vale la pena que estén ahí. Pero ese es el equipo con el que tiene que jugar, o contra el que tiene que jugar Samuel. Yo lo que estoy enfocándome, lo que estoy tratando de precisar, y mi llamado es a que el gobernador tiene que encabezar definitivamente ese pacto social de gobernabilidad, porque es su responsabilidad, y de servicio del agua para beneficio de los nuevoleoneses. Ese es mi punto. Ya hay un proyecto y que ya lo dio a conocer a la comunidad de cómo se va a gestionar el agua para no solamente para este sexenio, para los próximos 5 o 6 años, sino para 30 años más. Y por supuesto que él para nosotros, así tiene esa responsabilidad y lo vemos como ese líder y ese dirigente, ese gobernante que está encabezando el Estado. No creemos que se necesite ahorita un pacto de gobernabilidad, porque para hacer un pacto de gobernabilidad tiene que haber ingobernabilidad y no estamos en ese estado de cosas, don Raúl. Pero sí hay conflictos, Pero yo todo mi diálogo con usted lo inicié diciendo que se recordará usted y los tiene usted grabado, que la acción de gobierno
es difícil, es conflictuosa, eso siempre va a haber. Si usted me dice, ¿en qué acción de gobierno? Pues no hay ningún gobierno, yo creo que ni en Dinamarca. No. Todos los gobiernos hay conflictos y hay situaciones estresantes, emocionales, que las personas que deben de estar preparadas para el servicio público y para la política lo deben de saber. Se necesita también la templanza, el atemperar y por supuesto el tener estrategias importantes de gobierno para poder establecer esas políticas públicas y esas acciones de las que usted hablaba. Tenemos un gobernante capaz, que trabaja arduamente, que está dando la cara, que trabaja no solamente activamente, sino que trabaja con su equipo de gobierno, con los demás poderes, y que el principal interesado en que todo esto salga adelante, pues es él y nosotros como Movimiento Ciudadano, porque en todas estas acciones lo estamos respaldando totalmente. Movimiento Ciudadano como partido político tiene una responsabilidad ante la sociedad, independientemente de las acciones que lleve a cabo el gobierno, del cual su titular es parte de Movimiento Ciudadano. ¿Qué posibilidad habría de que Movimiento Ciudadano también se sumara a un pacto? Quítale la gobernabilidad para no hacer ruido. A un pacto ciudadano, a un pacto social, perdón, un pacto social de solución al problema del agua, y no solamente de largo plazo, sino del día de hoy. No, mire, la respuesta mía es que nosotros consideramos que ahorita no se necesita en este momento ningún pacto porque no hay ningún tipo de esta situación y no queremos tampoco, o más bien estamos, como dije, respaldando totalmente las acciones de gobierno que está haciendo y que está diseñando junto con su equipo el gobernador. Claro, a ver, yo le dije que así como usted me dijo que tenemos una gran responsabilidad, nosotros la hemos asumido desde el primer momento que la gente nos dio la confianza y por supuesto al tomar protesta del gobernador Samuel como gobernador, Luis Donaldo como alcalde y las demás autoridades electas que tenemos, diputados locales, federales, senadores, y nos sabemos de esa responsabilidad que no solamente la tomamos con humildad, sino también crecernos a esas expectativas que tiene la gente y a lo que hay que responderle, pero por supuesto que siempre a nivel nacional y a nivel local, siempre hemos respaldado a nuestras autoridades porque precisamente traen el sello de Movimiento Ciudadano y confiamos particularmente en que van a ser un excelente y un gobierno de resultados benéficos para la gente, muy buenos gobiernos. Y por supuesto que no tenemos nada que ver con el gobierno en el sentido tradicional o como en el ejemplo que usted veía cuando a usted le tocó ser dirigente de un partido político y estaba en el gobierno, o los otros partidos políticos que están en el gobierno. Nosotros no tenemos ni estructura, ni manejamos funcionarios públicos, servidores públicos, sino solamente nos encargamos de poder apoyar las políticas públicas que por supuesto tienen que ser para beneficio de la gente. Debo de decirte, y por ahí hay antecedentes de esto, cuando yo fui dirigente estatal, me tuve que confrontar con los alcaldes, con muchos alcaldes que no estaban cumpliendo con su responsabilidad. Y lo dije públicamente y lo exigí públicamente. ¿Y por qué lo hice? Porque el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano somos parte de la sociedad civil, no somos parte del gobierno. Así lo somos. Y nuestra responsabilidad, yo tengo una frase desde entonces, yo doy mi voto, pero no doy mi voluntad y mi conciencia. Y al gobierno hay que exigirle. Nuestra exigencia va a ser que se cumplan todos los compromisos que se tiene con la ciudad y hacer buenos gobiernos. Y de ahí no nos vamos a mover ni un céntimo. Y cuando haya necesidad, ¿le vas a exigir a Samuel? Claro, pero es que se está exigiendo siempre. Se está exigiendo que se hagan buenos gobiernos. Ahorita no ha habido necesidad porque el señor trabaja 20 o 22 horas al día. Te mando un abrazo, mi querido Horacio. Igualmente, y mucha suerte. Un saludo a todos los que están viéndonos por parte de Detona. Hasta luego. Nos vemos.